1:33 y volvemos al tema de Alejandro Toledo. Tenemos información en vivo con nuestro compañero Álvaro Cisneros y vamos a, por supuesto, analizar toda esta situación. Alejandro Toledo finalmente va a tener que permanecer detenido en los Estados Unidos para afrontar este proceso de extradición. Así lo ha determinado el juez Thomas Hickson por una serie de razones, ¿no? Una de ellas es que, en principio, pues no ha querido enfrentar a la justicia en nuestro país. En segundo lugar, porque ha tenido una serie de contactos, ha creado toda una red de influencias en Estados Unidos que podrían permitirle eventualmente una fuga. Así es, y además se había encontrado al momento de su detención un maletín con $40.000 en efectivo. Esta situación también abonó a favor de que el juez Hickson finalmente decidiera que Alejandro Toledo permanezca en la cárcel. Esta situación ya se veía venir porque de hecho otros casos de extradición en los que se había solicitado el tema de la fianza no habían resultado favorables para quienes habían solicitado esta situación. Vamos a comunicarnos con Álvaro Cisneros. Él se encuentra en el Congreso de la República para tener las primeras reacciones en torno a la decisión de la justicia estadounidense. Álvaro. ¿Cómo estás, Paco, Pamela? Buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Hall de los Pasos Perdidos en el Congreso de la República con el congresista Juan Cheput del Partido Contigo, quien fuera ministro en la gestión de Alejandro Toledo y persona autorizada para hablar de esta situación. Congresista, buenas tardes. Bienvenido a 24 horas mediodía. ¿Cómo analiza este caso? El juez ya ordenó que Alejandro Toledo continúe detenido. Bueno, era altamente previsible dado el comportamiento errático de Alejandro Toledo en los últimos días y el hecho de haber sido detenido con un efectivo que alcanza los $40.000. No olvidemos que la justicia norteamericana es garantista y altamente bancarizada, y tener esa cantidad de dinero pues simplemente llama sospecha. Ahora, tampoco olvidemos que esta no es una última instancia. Él podría volver a apelar. Por lo tanto, le corresponde a la justicia peruana y a los políticos en general actuar con bastante discreción y sin euforia, para que de esa manera el argumento principal de la defensa de Alejandro Toledo, que es el de la persecución política, no encuentre terreno abonado. Sin embargo, es un primer paso bastante importante en este largo camino hacia la extradición del expresidente hacia el Perú. Por supuesto, porque en primer lugar garantiza la posibilidad que no se escape ni huya, ¿no? Ya hay una locación, que es la cárcel o estar detenido, y a partir de eso se tiene que trabajar en concordancia acá en el país, aportando los elementos de juicio suficientes para que la justicia termine este proceso de extradición tanto con Alejandro Toledo como con su esposa. Personalmente, para usted, ¿es una decepción muy grande, ya que usted estuvo a su lado en algún periodo? Bueno, no puedo negar de que existe decepción. Yo he sido muy cercano a Alejandro Toledo desde el punto de vista político, he sido militante de Perú Posible, podría llegar a decir de que en determinados momentos fui su amigo, pero siendo amigo de Alejandro Toledo, más amigo soy de la verdad y de la justicia. Y creo yo de que el Perú necesita que todos sus expresidentes rindan cuentas ante el sistema judicial peruano por los hechos que estamos viendo en relación a Odebrecht y otras empresas brasileñas. Alejandro Toledo es un personaje muy particular porque fue a finales de los 90 la alternativa del cambio aparentemente, y se mostraba como un líder anticorrupción. ¿Eso hace este caso mucho más particular aún? No, en ese sentido yo sí creo, tal como dice Mariano Grondona, un gran politólogo argentino, que el que se jacta de luchar contra la corrupción termina siendo el más corrupto. Yo nunca escuché a Valentín Paniagua decir soy anticorrupción o soy honesto, ¿no? Miren, todos aquellos que se jactan de ser luchadores contra la corrupción, desde Susana Villarán hasta Alejandro Toledo, pasando por Ollanta y todos los expresidentes, han terminado involucrados en este tipo de situaciones. Entonces, eso no me llama la atención. Lo que sí es absolutamente cierto dentro de lo que has mencionado es que él encabezó un movimiento contra la dictadura, un movimiento que generó una gran expectativa nacional, un gran calor popular, que al final ha generado que muchos estemos decepcionados en relación a ese ejercicio comparativo que en su momento tuvo con Alberto Fujimori. Pero en lo demás, lamentablemente hay una triste tradición peruana en la cual decir que uno no es corrupto termina siéndolo como tal, ¿no? ¿Qué es lo que sí? Ahora el camino va a ser bastante largo. Claro, yo creo que aquel ministro de Justicia, en lugar de cantar victoria, el señor Vicente Ceballos, debería empezar a activar todos los procesos vinculados a la Procuraduría para que de esa manera se vuelva más efectivo el tema
de la extradición. No olvidemos que ha habido una inercia en Estados Unidos. Esto no es consecuencia de un trabajo de las autoridades peruanas, es consecuencia del mismo trabajo norteamericano en relación a un pedido que data del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El 21 de marzo del año pasado, él firmó el inicio de la extradición y a partir de ahí Vizcarra no ha hecho nada. Entonces, yo creo que a partir de ahora sí se tiene que activar las cosas para que esta extradición se realice a la brevedad posible. No sé si en estudios quisieran hacer alguna consulta al congresista. Álvaro, yo quería preguntarle en todo caso si él considera que es propicio que pues hayan opiniones de políticos, teniendo en cuenta que el proceso de extradición está avanzando ya y que Alejandro Toledo va a permanecer pues afrontando este proceso en la cárcel. Lo decía por el tema de que uno de los argumentos precisamente de la defensa de Alejandro Toledo ha sido la persecución política. Congresista, ¿es propicio en este momento comentar el caso de Alejandro Toledo por parte de políticos que se encuentran desempeñando algún cargo, alguna función pública en este momento? En la medida que sea con objetividad, sí, pues es un caso que involucra a una persona que ha sido presidente del Perú. Lo que no se puede hacer son elementos como plantear mociones, como hubo acá en el Congreso, exhortando a que el gobierno actúe de manera más activa, o eufóricos como los que en su momento ha tenido el propio Martín Vizcarra o el ministro Vicente Ceballos, que pueden configurar una suerte de persecución política o exigencias a los jueces. En la medida que los comentarios sean objetivos, de acuerdo a ley y sobre todo con bastante realismo, yo creo que se pueden hacer. Lo que no se puede hacer es anticipos como que en el mensaje presidencial Martín Vizcarra va a hablar de estos procesos de extradición. Lo único que significaría sería beneficiar tanto al juez Inostroza como a Alejandro Toledo. Eso no se puede hacer. Y de paso se podrían caer otros casos también, ¿no? Claro, sería jugar para ellos. Acá en estos momentos lo que corresponde es actuar con bastante objetividad, con sentido crítico y sobre todo entender de que este es un trabajo judicial y no político. En el Perú no hay persecución política y eso tiene que tener bien claro la justicia norteamericana y por lo tanto evitar cualquier tipo de exceso en ese sentido. ¿Hay algún político en este momento en el Perú que defienda a Alejandro Toledo? Yo creo que sí, estamos viendo a Heriberto Benítez, que es una persona consecuente. Yo creo que más que defensa es un sentido de lealtad que podría configurarse como malentendido, ¿no? En este caso, entre la amistad, la lealtad y lo que corresponde, el cariño, el amor al Perú, debe predominar esto último. El Perú ha sido sacudido durante este siglo por una plaga de presidentes corruptos. Todos los presidentes han estado vinculados a procesos de corrupción. Por lo tanto, lo que corresponde en estos momentos es actuar para exterminar esa plaga y simplemente lo único que hay que hacer es dejar que la justicia haga su labor. Sí. ¿Alguna duda más en estudio? Sí, Álvaro, consúltale al congresista si le preocupa la situación de la ex primera dama Eliane Carr, porque ella también podría afrontar un proceso de extradición por el caso de Ecoteva y en este momento ella no tiene ningún impedimento y tranquilamente podría irse a Israel, a donde no hay forma de traerla porque no hay un convenio de extradición con ese país. La situación de la ex primera dama Eliane Carr es compleja también. Ella tiene un pedido de extradición de parte de la Fiscalía en el Perú. Sin embargo, esto todavía no se ha ejecutado en Estados Unidos y podría haber el riesgo de que ella viaje a Israel y no existe un convenio de extradición con dicho. Claro, en esos momentos no olvidemos que en el Perú no hay un mandato judicial todavía. Lo que hay es una invocación de la Fiscalía a través de un proceso de extradición. Israel como Estado, desde que Ben-Gurión lo forma luego de la Segunda Guerra Mundial, es un Estado que no contempla la extradición para sus nativos. Por lo tanto, yo considero que en el caso de ella se complica en la medida que no se encuentren causales suficientes para justificar la extradición. Por eso es que hay que hacer los expedientes. Ella ha cumplido un rol protagónico en todo esto y lo que hay que trabajar es de acuerdo a la justicia. En la medida de que haya rigor en términos judiciales, pues simplemente existirán las condiciones para que ella sea también extraditada. ¿Pero ella está comprometida seriamente en el caso de Ecoteva? No, yo no puedo asegurar eso, pues estaría cometiendo lo que ellos dicen de que hay persecución política. Lo que yo sé es que hay indicios suficientes como para configurar un expediente de extradición. Y serán los jueces y fiscales los que determinen si hay culpabilidad o no. Gracias, Álvaro, por esta información. ¿Alguna duda más en estudio? No, Álvaro, muchas gracias. Gracias al congresista Juan Cheput también por estas declaraciones. Nosotros vamos a continuar pendientes de las reacciones que puedan ocurrir en el Congreso de la República. Mientras tanto, vamos a seguir desarrollando otras informaciones en el ámbito internacional.